Casa de Carnes. Lunes a sábado de 18:30 a 1:30 de la mañana y domingos de 12 a 14:30 horas. Puedes comunicarte también al 0986-404-440. Y bueno, en este bloque, Rogelio, y audiencia, estamos con la señora o señorita. Señora, está ahí. Señora Verónica Morales, secretaria de la Comisión Transporte Público es Prioridad. Gracias por acompañarnos nuevamente. Con gusto, siempre feliz de acompañarles. Gracias, David. Gracias, Rogelio, y la audiencia también. Bueno, hoy a la mañana estábamos hablando, y creo que siempre cuando se conversa con Verónica el tiempo es insuficiente porque ella tiene mucho para contar, y más todavía si hablamos de una problemática que la ciudad viene arrastrando desde hace tiempo ya, y es la problemática del transporte público. Es deficiente, y aparte a eso se suma también hoy día, según nos decía Verónica, la censura cuando la gente se organiza y cuestiona. Esto es así, ¿no? Es así. Y antes que, sí, al tiempo de darle la bienvenida a Verónica, antes que ser un tema aislado, a pesar de ser grave, es un tema que hoy está concatenado con el estacionamiento tarifado, sí, ¿verdad? Nos decían de que no se puede separar una cosa de la otra. Yo soy partidario del estacionamiento controlado, ¿verdad? He visto cómo en otras ciudades ordena el tránsito, tiene muchos beneficios. Pero en el contraste me decían, no se puede establecer un estacionamiento tarifado sin que exista un buen transporte público, porque si no, realmente es una trampa, es casi confiscatorio lo que se hace. Tuvieron acá concejales, y bueno, entonces, de ahí que una cosa está absolutamente unida a la otra, así que la lucha de ustedes adquiere una dimensión mucho más importante, mucho más trascendente. Así que gracias, Verónica, por estar y comentarnos, refrescarnos de vuelta la comisión, la conformación, los trabajos que están haciendo y, como decía David, el sentido de la lucha de ustedes. Sí, me gustaría comenzar justamente por esto que estabas comentando, que se llama la pirámide de la movilidad urbana, que es cierto. Lo más alto está el peatón. El peatón tiene que tener una infraestructura de la ciudad que le permita andar libremente de manera segura. El segundo nivel es el transporte público en diferentes niveles, no solamente el colectivo, hay mucho más de lo que está vinculado al transporte público. Después vienen las otras movilidades de vehículos particulares. Entonces, el derecho para nosotros como que empieza así desde esa prioridad, por eso le llamamos transporte público, es prioridad. Y bueno, sí, la lucha está, saben, desde nuestra primera asamblea fue el 5 de enero del 2024, y a partir de ahí fuimos creciendo. Después nos constituimos el 13 de junio en una comisión sin fines de lucro que forma parte de la gobernanza municipal, ¿verdad? Establecida en la ley orgánica municipal, como con el derecho de participación ciudadana que siempre exigimos, y nosotros repetimos y repetimos, porque es algo muy importante que la gente tiene que adueñarse también de ese poder que tiene la ciudadanía. Y con respecto a la situación actual, estábamos hablando justamente esta mañana de que se está presentando un nuevo proceso. Culminó un proceso que finalmente no tuvo éxito, ¿verdad?, por varios motivos, que duró todo el 2024, en el que estuvimos involucrados de cerca. Y ahora empieza otro. Y en este nuevo proceso, lo que quisiéramos y nos encantaría es que más organizaciones de la sociedad civil organizada, más centros de estudiantes, las universidades, todos los niveles, comisiones vecinales también, porque las comisiones vecinales son muy importantes, todas se vean involucradas en esto. Esta es una visión que tenemos no solamente en Encarnación como organización de la sociedad civil, también está de esa asunción. También está en general desde los técnicos, que la salida es la organización y el control de lo que está sucediendo a nivel de políticas públicas en el transporte. Mira que es complicado el tema del transporte público. Tan complicado es que el tema del corredor de Asunción fue un fracaso, fue un fiasco. Realmente se trata de un tema que lastima a la República, ¿verdad? Dañó seriamente nuestra reputación y todavía no se acabó. Y acá, en una ciudad que se precia en los avances que tiene Encarnación, el transporte público es un flanco débil, nos hace muy vulnerables como ciudad. No sé si podemos llamarnos realmente ciudad no contando con un transporte público acorde.
Para nosotros es así. Creemos que el transporte público abre también la posibilidad de acceder al resto de los derechos, llegar a la educación, llegar a la salud, llegar al trabajo. Entonces es cierto, es verdaderamente fundamental y por eso para nosotros consideramos un derecho humano, la movilidad en sí. Te permite proteger, como te digo, el resto de los derechos, asegurarte una calidad de vida digna y por eso nosotros insistimos en esto, ¿verdad? Que tiene que ser una lucha de toda la ciudadanía, no solamente de la gente que está dependiendo del transporte público, también del resto, de todos, que a veces usamos, gentes que no usan nunca, todos tienen que estar involucrados de todos los niveles en esta lucha. Vos usaste un término interesante, Verónica, dijiste adueñarse. Sí. ¿Vos sentís que la gente se empodera de este tema, les entiende y después les acompaña? ¿Se sienten ustedes protegidos por la ciudadanía o se sienten como peleando muy solos? ¿Hay un contacto con las autoridades? ¿Hay respuesta por parte del Ejecutivo, de la Junta Municipal? ¿Hay gente que entiende lo que ustedes están proponiendo o son unos Quijotes peleando contra molinos de viento? Yo creo que depende de la época del año anterior y depende de la ciudad, del barrio donde estuvimos, sí y no, las dos cosas. Porque tuvimos muchos procesos, ¿verdad? Fuimos parte oficial con voz y voto en la Mesa de Regulación del Transporte Público Metropolitano durante 3 meses. Entonces ejercimos ahí un control directo de lo que fue realmente el proceso de selección, conocemos a fondo. A nivel, yo creo que pasa, ¿sabes por dónde? Por sentir el dolor del transporte público. Porque, por ejemplo, en Encarnación, la mayor parte de la gente está en el centro, entonces no es una cuestión de vida o muerte la movilidad del día a día. Pero, por ejemplo, se conformó una asamblea en Cambreta y las compañeras de Cambreta vinieron a luchar acá. Y ellas sí se empoderaron porque ellas sí luchaban, caminaban kilómetros para entrar a su barrio, no tenían servicio los sábados, todavía no tienen servicio los domingos. Entonces, cuando duele verdaderamente en la piel, la gente ahí sí se prende. Y ellas, para mí, son un ejemplo muy bueno de lo que es apoderarse de las políticas públicas, porque sus municipios y sus autoridades habían tomado una decisión y ellas le hicieron retroceder y elegir algo que verdaderamente a ellas sí les servía. Y hoy pueden decir de que ellas tienen un servicio digno y que cumple básicamente con lo que necesitan con otra opción. ¿Y cómo consiguieron? Se organizaron. Ellas justamente en octubre nosotros estábamos haciendo una serie de manifestaciones acá en Encarnación y ellas se contactaron con nosotros y participaron en nuestras manifestaciones de octubre. En esas reuniones que tuvimos, ellas me pidieron si podía yo irme a Cambreta, a Arroyo Porá, a Casco Antiguo al fondo, para poder contarles qué estaba sucediendo, porque sus autoridades le decían, no, todo depende de la mesa metropolitana. En Encarnación se toma la decisión final. Entonces no podían ellos tampoco darle un cierre a la ciudadanía, ¿verdad? Y lo que sucedió fue que yo les informé lo que estaba sucediendo dentro de la mesa metropolitana. Ellas convocaron, nosotros acompañamos, esto es algo importante de decir, acompañamos su asamblea pública y vinieron sus autoridades y pudieron hablar con sus autoridades. Y el cambio crucial estuvo ahí. Sus autoridades les recibieron y les escucharon y tuvieron un acuerdo con ellas, porque tuvieron que quedarse 15 días sin colectivo para poder cambiar a otra empresa. Y ellos aceptaron, las autoridades aceptaron el desafío y también ellas, las señoras que trabajan domingo a domingo, que trabajan limpiando casa, que trabajan cuidando gente, lo lograron así. Déjame ver si entiendo, Verónica, o estoy perdido. Quiere decir que el trabajo de transporte público prioridad, que se inicia prácticamente en Encarnación, tiene resultados y éxito en Cambreta, A7. Todavía seguimos nosotros acá sin poder dar un paso importante. Sin embargo, el trabajo de ustedes ya dio frutos en otro distrito. Así es. Y también estamos teniendo alianza a nivel nacional, que es muy importante para entender el fondo de este problema. Y el fondo de este problema son las autoridades. Ese es el punto. Porque las autoridades allá en Encarnación, inclusive los intendentes con los que yo pude hablar, porque yo era parte de esta mesa directa, yo tenía contacto directo con todos los concejales y los intendentes, sus concejales entendieron verdaderamente lo que estaba sucediendo y le defendieron a su ciudadanía. Eso es lo que no sucede acá en Encarnación. No hay apertura, no hay transparencia, no hay convocatoria, no hay audiencia pública. Todos los documentos que nosotros conseguimos, los conseguimos con mucho sudor y lágrimas, golpear muchas puertas, esperar en el pasillo, ser censurados, ser cerradas las puertas. La lucha es súper intensa y muchas veces me preguntan por qué se hizo. Y porque tengo el ejemplo de la señora de Cambreta. La señora que se levantan a las 5 de la mañana todos los días, vuelven a las 10 de la noche de lunes a lunes y ya no se rindieron. Pero fantástico. ¿Y qué nos falta para poder, decís vos, verdad, de que
es un poco la indolencia de las autoridades locales, pero si se pudo en otros distritos, ¿cómo no vamos a poder acá? Y si el tema pasa por la voluntad política, fundamentalmente por la voluntad política, ¿cómo es que no podemos dar ese paso? Yo tengo una discrepancia conceptual tremenda con la Municipalidad de Encarnación en el sentido de ese proyecto que pretendía municipalizar el transporte público. Para mí no es función municipal y estaría posiblemente destinada al fracaso. Hay situaciones que hacen a la empresa privada y cuando se trata de darle un manto, un ropaje público, se choca con muchos inconvenientes. A mí, por ejemplo, me tocó en algún momento presidir Copaco y también presidir Vox. Vox es una empresa de telefonía celular que tiene el ropaje de empresa pública, pero se maneja en el ámbito privado. Entonces llegaba el momento en que vos tenías que salir a competir con las otras telefónicas porque estaba por salir un nuevo modelo de aparato celular al mercado. Y es imposible que vos tengas la versatilidad, la ductibilidad y la velocidad que tiene la empresa pública, la empresa privada desde el sector público. ¿Por qué? Porque vos tenés condicionantes que hacen a las adquisiciones públicas, te regís por otro tipo de normativas. Entonces, va a ser necesariamente que esa empresa pública sea mucho más lenta. Lo mismo va a ocurrir con el sector del transporte público. La compra de repuestos, la compra de las mismas unidades. Hay un montón de cosas que hacen que el proceso sea vulnerable y que la operativa no sea tal vez exitosa y menos transparente como podría ser en el sector privado. Por eso yo reivindico siempre de que es una acción que tiene que ser llevada adelante por la empresa privada, pero entendida como un servicio público en el que el municipio es socio. No se puede el municipio desentender de ese servicio público. Y si entendiera que es algo que debe prestarse y es un bien que tiene que ser garantizado inclusive, como dice la Constitución, entonces tendría un abordaje diferente. Yo creo que no tendría que ir por el tema que el municipio saque un préstamo de miles de millones para comprar colectivos, sino tendría que ser desde el municipio ver cómo puede acompañar al sector privado, involucrar a los usuarios y hacer un triángulo en el que todas las partes, las tres partes, cumplan con su rol y el municipio, sin renunciar al suyo, entienda que es corresponsable de ese buen servicio. Así es. Creo que hay dos puntos importantes que resaltar sobre esto que estás comentando, ¿verdad? La experiencia de un servicio municipal funciona en algunos lugares, en algunas ciudades de otros países, y la experiencia compartida de servicio transporte público gestionado por el municipio y gestionado por el privado funciona en Encarnación. Actualmente ellos tienen una flota que es manejada por la municipalidad con sus propios ingresos, paralela, y funcionan bajo la misma dirección de transporte de manera unificada y armónica. O sea, también existe esa posibilidad que tal vez sería una buena idea que ver si se puede o no implementar acá, ¿verdad? Al respecto de eso, que yo creo que es el punto central de todo esto, ¿verdad? Aparte de la voluntad política, también está el tema de la planificación de parte del municipio. El municipio es el encargado de planificar, fiscalizar y controlar el servicio. Entonces, más allá de quién va a gestionar, el municipio tiene que poner las reglas claras, específicas, el diseño, cómo va a recorrer. Eso es la principal. Antes que todo eso, la función básica que todavía tampoco está funcionando, que no tenemos acá. Eso es lo que debería de abocarse y esmerarse el municipio. En los otros modelos, un modelo compartido todavía,
podríamos discutir, pero un tema de absoluta municipalización del transporte público, donde el municipio sea el propietario del servicio, de las unidades y de las líneas, yo tengo mis reservas, ¿verdad? Yo tengo mis reservas. Puede existir en otros países, pero las disposiciones legales son distintas. Por ejemplo, en Uruguay, la telefonía celular estatal es líder. Entel es líder. Vos ves en las camisetas, en los equipos de fútbol, todo Antel, en todos lados. Es líder, pero sus disposiciones son distintas. Acá vos entras a hacer por apuro una compra directa y terminás imputado. O haces un aporte para lograr una exclusividad en un lugar y terminás imputado. No te da la ley esas posibilidades. Entonces, con las ataduras que tiene la ley de contrataciones públicas, tratar de competir una empresa pública en el sector privado es demasiado difícil. Hay que tener en cuenta también la reforma pública que ahora está viniendo del transporte. Lo que ahora plantea el Estado es justamente que ellos sean dueños de los colectivos y que ellos hagan un alquiler a las empresas tercerizadas. Entonces, como están viendo diferentes modelos, diferentes formas cómo encarar esta problemática, que más que nada tenemos acá, en este sector, tal vez también allá en el central, que es el monopolio total, tipo de la planificación y del control, más o menos capturado por un sector de empresarios, ¿verdad? Porque hay muchos que sí son realmente responsables, incluso que acá también podemos llegar a conocerles, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta esto, ¿verdad? Que la reforma del transporte plantea justamente que el Estado sea dueño de todos los colectivos, de toda la flota, que es lo que están ahora recibiendo como donaciones en una primera prueba de lo que es este planteamiento que hace el gobierno, que lastimosamente todavía no se está materializando en el Congreso. ¿Vos te acordás de aquel famoso préstamo del Banco de Fomento? No me acuerdo si fueron 50, 80 millones de dólares que se dio al transporte público en Asunción y sí, hicieron puré. Nadie pagó un centavo, se politizó, al final terminó en una gran estafa al erario público, ¿verdad? Todas esas cosas son muy complejas. Sí. Por eso es que yo reivindico ahora, cuando realmente hay un vacío y no existe empresa privada, pero funciona en otros países, funciona en la ciudad enfrente. Yo creo que pasa más por lo que vos decías, la voluntad política, el expertise, la planificación y sobre todo el criterio de responsabilidad de sentir que ese es un servicio público, un derecho natural prácticamente, que tiene que ser custodiado y bien concedido por el municipio, ¿verdad? Así es. Este es un análisis que justamente tenemos con los compañeros de OPAMA de Asunción. La problemática no pasa por la falta de inversiones que ya se hicieron, no pasa por la falta de estudios técnicos que ya existen en diferentes niveles, que ya se donaron incluso por organismos internacionales. No pasa por ahí. La problemática sí verdaderamente pasa por una cuestión política. Para nosotros esa es la conclusión y eso es lo que estuvimos también viendo a lo largo de todos estos procesos, tanto acá como también en Asunción. ¿Qué le piden ustedes al municipio? ¿Qué le plantean algo así? ¿Tienen una carpeta presentada? Bueno, esta es nuestra visión y esto es lo que tendría que hacerse. ¿Y hay una respuesta al respecto o no? Bueno, pedimos muchas cosas a lo largo de todo este proceso de acuerdo a lo que teníamos nosotros en mesa. En mesa teníamos esta propuesta, solicitábamos algo al respecto. Ahora tenemos en mesa otra propuesta, ¿verdad? Que queremos conocer. Entonces, hoy lo que necesitamos, no ayer ni anteayer, hoy lo que necesitamos es conocer el nuevo proceso que ahora va a iniciar. Porque sabemos que en febrero Andrés Morel presentó una solicitud de proyecto que pueda adaptarse exclusivamente a Encarnación, que se abra la posibilidad a incluir a más empresarios en febrero. Sabemos que Ishibashi presentó el miércoles pasado. Entonces lo que necesitamos es que todo esto se transparente completamente, que se publique íntegro, que las reuniones de las comisiones asesoras del transporte público sean públicas, que no sean a puertas cerradas, que se le invite a la academia, que es muy importante su opinión, que se le invite a los estudiantes, que se le invite a otras asociaciones. Entonces, ser parte y controlar de cerca el proceso, que sea completamente transparente, es algo que necesitamos ahora para nosotros poder acompañar y también intentar defender desde donde nos toca
nuestros derechos a la movilidad. Pero ustedes no tienen una posición predeterminada. Ustedes están para estudiar y abocarse a cualquier planteamiento, ¿verdad? Por supuesto. A analizar, a ver Sí. cuáles son las ventajas y desventajas de todos los proyectos. Eso es lo que hicimos hasta ahora. Todas las veces que... O sea, porque- ustedes no están cerrados, es solamente nosotros, la comisión es No, esto y... para no, nada. Nosotros, por supuesto, tampoco no nos autodenominamos los representantes de nadie, nosotros somos representantes de nosotros mismos y de nuestros derechos que nosotros defendemos, según nuestra acta constitucional que se enfoca exclusivamente en transporte público. Estamos abiertos, como estuvimos abiertos todo el proceso, desde que empezó desde enero, que solicitamos, por ejemplo, un consejo consultivo del transporte amplio, que tenga mínima representatividad de la ciudadanía, que no se logró. A lo largo de todo este proceso, por eso te recalco, ¿verdad? De acuerdo a lo que teníamos en la mesa, hacíamos nuestras solicitudes y hoy particularmente es esa, una audiencia pública o mínimo, una conferencia de prensa donde todos podamos ir y conocer qué es lo que ahora van a decidir o qué es lo que se presenta ahora como una opción. Entendemos que lo que queremos es continuar en este proceso, pase lo que pase, finalmente, que la ciudadanía sea parte activa, que se empodere, como te dije hace rato, se adueñe también de este proceso, Sí. porque esa es la salida. Me parece que es correcto el planteamiento, David, porque normalmente sobre la leche derramada, pues poco lo que se puede hacer, ¿verdad? Pero cuando se involucran desde el comienzo, quieren conocer el proyecto, lo que se está planteando, y quieren adueñarse de la problemática, porque adueñarse en el buen sentido, ¿verdad? Empoderarse, ser parte. Yo creo que ese es el camino. Esta es la participación ciudadana que siempre estamos reclamando, Sí. ¿verdad? Yo si bien ya te hice esta pregunta en su momento, pero ustedes se reunieron varias veces ya con el presidente de la comisión, incluso con el, no sé si con el intendente ya también, pero tuvieron reuniones con diferentes comisiones de la Junta. ¿Y qué es lo que ellos proponen o qué es lo que ellos presentan como argumento, como justificación del por qué no se ha podido dar el siguiente paso como sí se ha dado? Mencionaste al comienzo en Camioneta, por ejemplo, que sí se logró un cambio posterior al reclamo de la gente. Pero antes hacemos una pausa y después para responder. Las Palmeras Mayorista, ropa deportivas, blanquería, al mejor precio para la reventa. Estamos